Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente al canal del Peso de la Verdad. Bienvenidos todos, estamos aquí presentes en una refutación que esperábamos con ansias, yo creo. Me acompaña entonces en esta refutación desde México Juan García, desde Perú Gustavo Treyes y desde Estados Unidos Percy Riley. A ver si se nos une también allí desde Paraguay, Ariel Cañete, y por supuesto desde México también Adi ahí acompañándonos en el chat. Bien, el día de hoy vamos a refutarse al señor Edgar Pacheco con una serie de burradas que él dijo en un video hace aproximadamente un año. Y listo para empezar, pues algo que decir, Gustavo Treyes, ya que tiene el micrófono abierto. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, saludos a todos, la teleaudiencia y a todos los hermanos ahí en el Facebook también. Sí, hay que empezar claramente con esas declaraciones nefastas que tiene este sujeto sobre nuestro hermano Percy y también sobre la virginidad perpetua de María, ¿no? Para que aprenda un poco qué es ser un reformado y un calvinista de verdad. Y eso, y así. Y eso, pues. Adelante, Juan García de México. Hola, mis amados hermanos, muy buenas noches tengan ustedes. La verdad me quedé impresionado de ver el logotipo del Peso, la verdad, y su foto de perfil quedó espectacular. Hermano Percy, hermano Gustavo Treyes, muy bien, y pues sí, estamos esta noche para poder dar argumentos sólidos acerca de ese tema que este personaje de Edgar Pacheco lo quiere como tornar a que los padres de la iglesia y entre otras cosas que él no tiene idea de lo que es un eufemismo, tornarlo como si fuera un poema. Entonces vamos a dar argumentos sólidos. Bienvenidos, señores. Adelante, Percy Riley, tú que tanto que habló Ego Pacheco de ti, el turno de nosotros ahora. Bueno, muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Es un placer volver a estar aquí con ustedes y también un saludo cordial a la audiencia que nos va a estar escuchando tanto en directo como en la retransmisión. Pues lamentablemente hay personas como Edgar Pacheco que tienen que volver todo a lo personal. O sea, no se puede sujetar a refutar los argumentos, sino que tiene que manipular todo eso negativo, todo eso personal que dijo Edgar Pacheco de mi persona, no es más que una manipulación psicológica para hacer que su audiencia le ponga atención y generar prejuicio hacia una persona. O sea, no solamente hacia mí, sino a toda aquella persona a la cual él se dirige. Y lamentablemente esa es la actitud que muchos usan, manipular la pobreza psicológica de la persona y hacer que las personas odien a esa persona. En otras palabras, Edgar Pacheco es un motivacional emocionalista. Él va a Sí, motivar las emociones de la persona para que las personas puedan captar el mensaje de perjuicio que él tiene. No estoy diciendo que Edgar Pacheco sea un ignorante, no, es una persona estudiada y preparada. Tan preparada es que sabe cómo manipular. Así como lo hizo Mussolini, como lo hizo Adolfo Hitler, él tiene la misma capacidad. ¿Sí? Gracias a Dios que nada más está por el ciberespacio. ¿Se imaginan si este hombre fuera el presidente de México? Este, pero bueno, ya vamos a comenzar, pues que Dios los bendiga nuevamente y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. bien, vamos a ir escuchando un videito de poco a poco. Gustavo y Juan, a los dos tienen ecos, así que yo lo estoy silenciando, ¿ya? Así que me avisan. Me parece que Gustavo puede desilenciarse a sí mismo, si no puede me avisa, ¿ya? Pero los dos tienen retorno, entonces por eso yo lo estoy silenciando a ustedes dos, ¿ya? Bien, vamos a iniciar entonces y por eso vamos a compartir pantalla, por supuesto. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir acá. Ahí estamos, damas y caballeros. ¿Ya?
Ante el cuestionamiento de los corintios, ante el cuestionamiento de los, ante el cuestionamiento. Así que estamos, ¿se escucha, cierto? Le voy a ponerle play. Ustedes me dicen si se escucha, por favor. De los corintios, acerca de Sí. qué pensar vírgenes. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya, perfecto. Listo, vamos entonces. Y comenzamos. Ante el cuestionamiento de los corintios acerca de qué pensar sobre las vírgenes, Pablo les contesta sencillamente que no tienen ninguna regla del Señor al rey, lo que parecía haber sido la oportunidad precisa para establecer los parámetros de las órdenes posteriores o zanjar cuestiones que se podían presentar al debate respecto a ello. Pablo simplemente contesta que a causa de la aflicción es mejor ser virgen que estar casado. Punto, se acabó el debate. Hasta bien entrado al siglo VIII, la Iglesia Latina consideró que las mujeres que estuviesen en su periodo menstrual no solo no debían participar de la mesa del Señor, sino abstenerse de la liturgia a causa de su impureza. Los padres, obviamente, de la iglesia, los padres primitivos no escatimaron a hacer declaraciones muy fuertes en cuanto a ello, como que la mujer que botaba sangre, decía Orígenes, lo hacía a causa de su rebelión, obviamente una rebelión que podía rastrearse hasta Eva, dado que según Agustín, de no ser por el pecado, la mujer no tendría que dar a luz como lo hace actualmente y por tanto las relaciones sexuales no existirían, por lo tanto las relaciones sexuales son a causa del pecado. Estas creencias que parecen concatenaciones lógicas en realidad son malabares teológicos, es decir, Agustín, Orígenes, Jerónimo y otros están haciendo teología, no están fungiendo como biólogos, están fungiendo como embriólogos, obstetras, etcétera, ¿no? Están imponiendo las deducciones del texto a la realidad tangible en la cual ellos se desenvuelven. Algunas iglesias rusas, griegas y egipcias, sin embargo, aún mantienen las prohibiciones a las mujeres de participar de los servicios durante su periodo menstrual. Obviamente se considera que el periodo menstrual está asociado con la impureza por las declaraciones que hay en la Biblia respecto a ello y por tanto tiene un vínculo con la religiosidad. Porque como dice Mikra Eliade en su libro Lo Santo y lo Profano, el hombre es religioso. El hombre nunca deja de ser religioso. Solamente extrapola sus sentimientos religiosos a cada faceta de su vida y entonces en cada faceta de su vida le da un revestimiento piadoso y religioso a lo que está experimentando. Por lo tanto, la sexualidad no queda excluida de dicha cosmovisión y la mujer, al ser mujer, para los teólogos de la Edad Media, pues cargaba en sí misma esta realidad, es decir, que su impureza la perseguía. Y al Bien, demasiadas burradas en muy pocos minutos, en menos de 2 minutos, demasiadas burradas, así que vamos a detenerlo aquí. Ya no soportaba ya, honestamente. ¿Ya? Vamos a quitarlo y vamos a irlo refutando poco a poco. ¿Ya? Vamos entonces a colocar una pequeña diapositiva, por supuesto que nosotros también le teníamos a él. Está acá, denme un segundito. Denme un segundito. Acá está. Ya, aquí estamos con el señor Edgar Pacheco, entonces. Ya, ustedes me interrumpen nada más, ¿ya? Ahí me interrumpes, Gustavo, cuando tú puedas. Bien, estamos viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Se movió la imagen? No, hermano, ahí se ve bien. Ya, pero va corriendo la imagen, ¿o no? Ahora. ¿Más grande no sería? ¿Va corriendo la imagen? No va corriendo nada, parece. ¿No va corriendo nada? No, No, no va ya. corriendo. Ya, ok. Entonces acá, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, háblenme porque yo no los veo, ¿ya? Yo estoy en pantalla grande total, así que no los veo. Ahora sí, Háblenme. sí va Ya, listo. corriendo. Perfecto, ya. Refutando a Edgar Pacheco la perpetua virgen de María, entonces. Bienvenidos, señor damas y caballeros, al circo. Tenemos al malabarista Edgar Pacheco con una manganada de cosas que dice, y obviamente está leyendo, porque todos ustedes saben que él se pone a leer como loco, y utiliza una manganada de tecnicismo y un estilo de hablar tan rápido como fuese posible, cosa que la persona que desconoce todo esto se diga, oh, pero qué erudito, un aplauso, Edgar Pacheco es lo mejor, ¿ya? Es decir, una burrada tras burrada, obviamente, ¿ya? Le vamos a informar al señor Edgar Pacheco que aproximadamente del año 150 ya se hablaba sobre la perpetua virginidad de María en el siguiente escrito. La partera salió de la cueva en la que tuvo lugar del nacimiento y Salomé la encontró. Y ella le dijo, Salomé, Salomé, tengo una nueva visión que decirte. Una virgen ha dado luz, algo que su naturaleza no le permite. Y Salomé dijo, como vive el Señor mi Dios, si no pongo mi dedo y compruebo su estado, no creeré que una virgen ha dado luz. Y Salomé entró y se preparó para probar su estado y gritó diciendo, he tentado al Dios vivo.
Esto lo dice el protoevangelio de Santiago aproximadamente el año 150, así que por lo tanto no es una doctrina propia del siglo XVI, aparte que es una doctrina absolutamente bíblica, por supuesto. ¿Ya? Bien, Pacheco dijo varias cosas, dijo, Pablo simplemente contesta que a causa de las aflicciones es mejor ser virgen que estar casado, punto, se acabó el debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acabó el debate? Se acabó porque el patriarca ha dicho que se acabó. O sea, él es el mandamás. O sea, él dice algo y se acabó. O sea, se cree con mucha autoridad. Así es. Pero es un gran error porque eso se llama ser sesgado, ¿no? Y sacar un texto de contexto también ahí. ¿Qué tiene que ver lo que le preguntan a Pablo con lo que está la palabra de Dios sobre María? No tiene que ver, ese es otro asunto. Además, Pablo después explica, ¿no? Explica que ahí está hablando sobre las muchachas de la iglesia, que doy mi parecer como si yo hubiera alcanzado misericordia de Dios, dice Pablo. O sea, Pablo continúa, no es que se quede ahí, él continúa, dice, doy mi parecer, de todas formas. Y comienza a decir, si le casas a tu hija, bien haces, si no la casas, también haces bien. Entonces se comienza a disertar el apóstol, ¿no? No, pero este sujeto, como tiene un problema de megalomanía, se siente una gran autoridad y dice, no, y se acabó el debate, dice, solamente con esa frase, ese texto bíblico, o ese Claro. texto sacado del contexto. Entonces, muy mal lo que hace, ¿no? Bueno, es gracioso lo que hace, pues realmente. No, no mal, horrible, horriblemente de mal lo que hace, simplemente comienza a hacer una cantidad de falacias de petición de principios sin comprobar absolutamente nada, y obviamente eso lo hace más cómico todavía. Juan, ¿algo que decir al momento? Por toda la burrada que dijo, y eso que llevamos menos de 2 minutos. No, la verdad, qué bueno que lo paró. No, adelante, ya con lo que dijeron, basta. Vamos a seguir caminando. Sí. Percy, Pues como lo dije anteriormente, estamos ante un manipulador. sí. Cuando él dijo, aquí se acabó el Espérame, debate, Percy, este manda, espérame, Percy, que hay ¿perdón? mucho eco. Gustavo y Juan, silencie su micrófono para que no tengamos retorno. Ahí parece que sí. Ok, Adelante, Percy. como estaba diciendo, estamos ante un gran manipulador. Sí. Cuando él dijo, aquí se acabó el debate, está dando a entender a su gente, a los borregos que lo están escuchando, Ujú. le están diciendo cualquier cosa que ustedes digan después de esto, es antibíblico. Es lo que Claro. está haciendo. En otras palabras, él ya predispuso el pensamiento de aquellos que le están escuchando. Por esta razón, él dijo, aquí se acabó el debate. Porque ya después de eso, todo lo que venga es falso, es herejía, es antibíblico. Cualquiera que diga otra cosa después de ese, hasta aquí se acabó el debate, es una persona que no conoce Biblia, que no conoce doctrina y que no conoce teología. Este Claro. tipo, este personaje, es sumamente manipulador. Aún la forma como él se expresa, hace que las personas que lo escuchen se mareen, Sí, y no tengan cómo responder. claro. ¿Por qué? Porque están tan mareados de la... Sí, mira, que honestamente, ¿para qué hablo? Mejor lo escucho. claro. Mira, aquí yo creo que el que te puede explicar eso es Juan García, porque Juan García vivió algo parecido. A él lo bombardeaban con tecnicismo, un argentino, Max, llamado Max, lo bombardeaba con tecnicismo de manera que Juan no haya que contestar. Y cierto, Juan, que cuando te hablan con tecnicismo no te dan ganas de protestar por nada. Adelante, Juan. Sí, eso es cierto, porque realmente cuando no conoces de palabras técnicas se va a quedar como el pastor Solís, ¿no? De repente, que dijo, ¿no? Y de repente ese argentino me hablaba con tanto tecnicismo, así como Pacheco. Pacheco, si algo lo caracteriza a él es de que lee demasiado. O sea, él no tiene ninguna doctrina fundamentada, él solamente está leyendo. Yo te apuesto que fuera de alguna cámara, él ni siquiera sabe hablar
alguna palabra técnica ni de lo que está hablando de alguna definición. Pero cada la mínima casualidad que investigué realmente lo que me estaba hablando el argentino que cuando debatimos se la volteé al revés y él ya no sabía ni para dónde correr. Entonces realmente lo que es el tecnicismo sí es una estrategia para poder aparentar que realmente están hablando verdades que ellos estudian, porque colocan de tal manera la pantalla enfrente de ellos que están viéndose en vivo, pero están leyendo descaradamente un PDF, algún comentario de un exegeta, no sé quién, y lo están leyendo, hermanos. Entonces la gente de aquel lado se queda con la impresión de que Sabe o mucho, sea, sabe mucho, creo. qué erudito, pero está leyendo, hermano. No está hablando un estudio bíblico. Es más, de hecho, nosotros quedamos en eso. Ya, entonces tenemos una falacia de petición de principio, entonces. Ya. Adelante. Bien, este es el pasaje que hablaba Pacheco, está en 1 Corintios 7, 25, 27, vamos a leerlo, dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Y aquí viene el primer error del señor Edgar Pacheco, porque lo que él cree hace una falsa comparación de una virgen común y corriente, de los cuales está hablando Pablo aquí en este pasaje, con la virginidad de María, que es totalmente distinta. O sea, es incomparable una cosa con otra. Aquí son vírgenes comunes y corrientes, mientras que la virginidad de María no es una virginidad común y corriente, es una virginidad dada por Dios mismo. Así que, por lo tanto, el primer error de Edgar Pacheco es una falacia de falsa dicotomía, falsa comparación. Está comparando peras con bananas. ¿Qué tienen que ver las vírgenes de acá, en 1 Corintios, si esto no tiene que ver nada con la perpetua virginidad de María, ni con la virginidad de María? Aquí está hablando de vírgenes comunes y corrientes. ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y el texto dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ya. Y dice, está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Aquí no está abogando tampoco por la virginidad del hombre, sino que está diciendo, está libre de mujer, no procures casarte. Así que no necesariamente estamos hablando de personas vírgenes acá, en el contexto, en el texto. Así que por lo tanto, fuera del contexto, violando la tercera regla básica de hermenéutica, a placer el señor Edgar Pacheco, el erudito Edgar Pacheco. Ya empezaron los malabares, no sé si se fijaron. ¿Ah? Está así con las pelotas aquí, Edgar Pacheco aquí en el circo. ¿Ya? Y nosotros, por supuesto, lo estamos evidenciando. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver estas vírgenes con la virginidad de María? Si no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ya? Yo creo que ahí está cayendo en el error de Efimio Zambrano, de lo único que él sabe es de la quinta regla del LAM, dice, de los paralelos. Yo creo que buscan en la lupa, ahí en su computadora, y todo lo que diga virgen lo asocia con la perpetua virginidad de María de una profecía de Isaías 7:14. Eso fue lo que yo creo que ocasionó con Edgar Pacheco. Claro. Bien, mientras estaba hablando de Edgar Pacheco, ya dentro de las 1.000.000 de palabras que habló rápidamente Pacheco leyendo y de los tecnicismos, él menciona a Mircea Eliade como fundamento y él dice, Mircea Eliade no es ni siquiera, o sea, él dice, para decir que la época, o sea, el hombre es un ser religioso y como ser religioso siempre busca la quinta pata al gato, y como el hombre busca la quinta pata al gato para justificar algo, cita a Mircea Eliade, quien dice que el hombre es religioso, ¿ya? Eso lo hace Edgar Pacheco para contrarrestar la idea de la perpetua virginidad de María en los padres de la iglesia y también en la época medieval, ¿ya? Ahora Mircea Eliade no es ni siquiera católico, viejo, ¿ya? Al que investigue bien, Mircea Eliade no es ni siquiera católico. ¿Se acuerdan que él mostró un libro de Mircea Eliade? ¿Ya? Y además Pacheco jamás cita qué página y qué exactamente dijo Mircea. Así que por lo tanto hay otra más falacia de petición de principio, es decir, habla de Mircea Eliade y nunca evidencia ni siquiera en qué página lo dijo.
Así que por lo tanto tenemos otra falacia de petición de principio aquí también, ¿ya? Así que los lentes para Mircea Eliade, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿ya? Se transforman en falacias verecundias. Decía, Mircea Eliade no es nadie para avalar o negar la perpetua virginidad de María. Él no es teólogo, él no es un hermeneuta, él no es un filólogo, absolutamente nada de eso. Vayan y verifiquen si yo le estoy mintiendo o no. ¿Quién es Mircea Eliade? A ver si yo le estoy mintiendo o no. ¿Ya? Ya, Pacheco dijo, bueno, esto todavía no lo dices, así que lo vamos a escuchar primero. ¿Ya? Así que vamos a ver el video. Vamos a ver el video por mientras de esto. Vamos a seguir mostrando el video, damas y caballeros. Ahí está. Vamos con el video entonces. ¿Estamos listos, muchachos? Ahí vamos. Preguntarle a un católico si él concuerda, por ejemplo, en que María como mujer menstruaba, pues probablemente se sienta muy abochornado, ¿no? Supongo que imaginarse a la madre de Jesús con un periodo menstrual, pues le causa la misma sensación de pena piadosa de pensar que Jesús fue hombre y hacía del baño. Esto es así. ¿Qué comparación esa? ¿Qué comparación esa, damas y caballeros? ¿Se fijaron, estimado? Esto merece un aplauso. Merece un aplauso. Sí, la verdad, sí, Todo eso es Mediocridad en su máximo nivel. Sí. Comparar esto, la menstruación de María, porque quiere negar la virginidad perpetua de María a toda costa, y hablando de la menstruación, compara eso con que Jesucristo tiene que hacer sus necesidades biológicas. ¿Ah? ¡Qué erudición! ¡Qué erudición! Sigamos escuchando. Y es así por una sencilla razón. Todo lo concerniente a María siempre está revestido de una oda poética que a su vez lleva implícita la condenación a causa de cómo él mismo ha considerado legendariamente la virginidad. De este tema en particular, la perpetua virginidad de María, pues no puedes hablar dudando, puesto que se asume de fide. Y si osas cuestionarlo en algún sentido, se te remite a la autoridad de los antepasados. Eso ya lo dijo Orígenes, eso ya lo refutó Jerónimo, pero es que eso Agustín, etcétera, etcétera. A eso se le suma que el tema es un tema espinoso, no por su contenido, sino por la forma en que ha sido presentado legendariamente. Y esto se debe a que las consideraciones sobre la sexualidad, como vuelvo a repetir, que van implícitas en el tema, no proceden de nuestro tiempo, sino que proceden de la Edad Media. Y eso, obviamente, ya es mucho decir. El debate sobre la supuesta perpetua virginidad de María siempre se ha visto como una conclusión teológica, es decir, cuando en realidad es una excentricidad cultural. El debate es cultural, no es teológico. Ya, ojo con esto, con lo que acaba de decir. Él dice, el debate no es teológico, es cultural. ¿Ya? Ojo con eso. Y a diferencia de lo que pueda decirse, dado que el debate es cultural, los pensadores, pues obviamente no han tenido miedo de imponer sus consideraciones circunscritas a su etos cultural al pensamiento bíblico, o tratar de hacer que el texto bíblico se acople o se amolde a sus consideraciones circunscritas a su etos cultural. No es difícil. Ya, como Edgar Pacheco habla tanto tecnicismo, él supone que toda la gente que lo escucha entiende, pero la gente que no entiende absolutamente nada. Así que rápidamente les defino qué es etos cultural, porque él no solamente lo menciona una vez, lo menciona muchísimas veces en el video, ¿ya? Gustavo, ¿te puedes silenciar? Parece que eres tú el que tiene sonido de fondo, creo. Ahí sí, ya. Etos cultural, perdón, etos. Etos es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad. Voy a volver a repetir. Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad. Entonces él cree que a causa de que estos rasgos y modos de comportamiento de la edad medieval afectaron para defender la perpetua virginidad de María. Eso es lo que está creyendo Edgar Pacheco. Sigamos escuchando. Entender, por ejemplo, el dicho de Pablo en 1 Corintios 7:20, cuando dice acerca de las vírgenes, pues no tengo mandamiento del Señor, caso sencillo, ¿no? Pero en el mismo tenor también los teólogos de la Edad Media
también es fácil comprender que hasta bien entrado el siglo XII pasaron de no tener mandamiento del Señor a encumbrar a una virgen a un papel de semidiosa. La pregunta es ¿cómo sucedió esto? Lo primero que se debe entender en torno a las consideraciones de la supuesta perpetua virginidad de María es que se dan en el contexto de la Edad Media. Y obviamente eso ya es decir mucho. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Edad Media está circunscrita a un pensamiento morboso y antinatural sobre la sexualidad. Bueno, ya eso ya lo refutamos ya, acabamos de mostrar en el Puro Evangelio de Santiago del año 150 que es una doctrina que ya se creía y por lo ende ya se defendía, ¿ya? Estamos hablando del año 150, no de la edad medieval, por supuesto. Entendiendo eso, te va a ser mucho más fácil entender el por qué la castidad, el por qué la virginidad, por qué el celibato tienen un valor supremo, incluso por encima del matrimonio para algunos pensadores como Agustín. También te va a ser mucho más fácil entender el por qué se llegó a considerar que la vida de castidad era una mejor vía para servir a Dios que el laico casado. Y te va a ayudar a entender también el por qué muchos pensadores protestantes, incluidos los padres magisteriales, no tuvieron un escarnio en asumir que la perpetua virginidad de María era algo real, puesto que la virginidad suponía el grado de mayor poder espiritual. Por ejemplo, para Agustín, solo el martirio era superior a la virginidad. Entonces, estamos hablando de un tópico que tiene esas consideraciones. Ya, no sé si se fijaron Gustavo, Percy y Juan, que estaba hablando de que los reformadores también querían la perpetua virginidad, y luego, de inmediato, en vez de hablar de uno de ellos, o de lo que dijo de ellos, retrocede 10 siglos hasta Agustín de Hipona. No sé si se fijaban en ese detalle. Sí, de hecho fue algo muy, muy chistoso de que pone a Calvino y creo que era Zunglio el que estaba ahí a un lado y de repente se va con este Agustín de Hipona. De hecho aquí tenemos a alguien en los comentarios también que nos llama de... ¿Qué nos dice? Oye, saludo a César Moncada que está ahí en el chat. ¿Quién es? Perdí la cuenta. Bueno, César Moncada es... Bueno, un cobarde que lo he retado miles de veces al debate y no acepta. Es un arminiano más del montón nada más. Porque dice, neocalvinista que aceptan los dogmas marianos. O sea, ¿qué no acabas de escuchar? Que esto ya se hablaba desde el año 150. No, y le vamos a callarle la boca con fundamento aquí más adelante. Sigamos escuchando. Para ellos la historia no tiene valor. No, Al jamás. menos que les convenga citar la historia, entonces sí tiene valor. Son bien Jamás. convenencieros. Claro, jamás han tomado un libro de historia. Eso es muy importante. Eso que acaba de decir Percy es muy importante. Sí lo he notado realmente, que para ellos la historia no importa. Y la pregunta es, entonces, ¿de dónde vienen? O sea, o realmente ya son esa enseñanza, como dicen los católicos, apostólicos o romanos, que nacen en el siglo XVII y XVIII para adelante. Creencias de alguien. Sigamos entonces. Sí, porque... Adelante. O Gustavo, ¿quieres decir algo? Te están acusando que tú dijiste que fuiste apóstol. Simplemente se pasa por alto el concilio de Éfeso, ¿no? Cuando se dogmatiza también no solamente María Madre de Dios, sino la virginidad perpetua de María. No sé por qué no cita y ese concilio y hace una desvinculación histórica, ¿no? Porque simplemente se va de largo hacia la Edad Media y luego retrocede hasta... Perdón, Gustavo. Juan, ¿puedes silenciarte? Hey. Ahí está, gracias. Ahora sí, Gustavo. Sí. Entonces la desvinculación histórica, o sea, no hay una cronología tampoco en lo que hace, ¿no? Simplemente es un charlatán que está leyendo y se ve claramente que habla, claro. Y lee y se nota que está leyendo y habla, mira, lee, habla, es una técnica lo que usa ahí para hacer eso, pero el asunto es que esa desvinculación histórica pasa por alto el concilio, que es lo más importante ahí, porque es el concilio donde se dogmatiza la creencia en base a la defensa de Jesucristo como del origen divino que tiene el Señor, pues, porque si nace una virgen, es un origen divino, o sea, no, ¿quién va a nacer de una virgen? A menos que sea Dios el que esté ahí. Claro. Entonces, esa desvinculación que hace con, ¿no? Cita a los padres reformados, Calvino, Zwinglio, Lutero, después se va a San Agustín, pero nunca pasa por el concilio de Éfeso. O sea, es una vergüenza lo que hace. Se llama, no hay cronología bíblica ahí, no hay ninguna cronología bíblica, o mejor dicho, cronología histórica al respecto, ¿no? En realidad no
Estás perdido. Estás perdido. Faltó un pequeño detallito, saltarte el concilio de Éfeso nomás, Pacheco. Te faltó un pequeño detallito nada más. Otra cosa importante que Pacheco está obviando es el hecho de que está hablando en general sobre las vírgenes, para quitarle el valor a la madre de Jesús como la virgen. María no era una virgen cualquiera, como dicen los pentecostales. María era la virgen, con B mayúscula. En otras palabras, si nos damos de cuenta, el mismo Dios en Génesis 3:15 profetiza sobre María. Cuando él dice, de la simiente de la mujer nacerá aquel que aplastará la cabeza, Dios mismo está dando la profecía que María era esa virgen. Por esa razón, Jesús jamás la llama madre, siempre la llama la mujer o le llamaba mujer. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo referencia a Génesis 3:15. Le estaba diciendo a los judíos, esta madre que me parió es la mujer de la cual nací yo para aplastar la cabeza de la serpiente. Y claramente Pacheco no va a decir eso porque es un anticatólico de primera. ¿Sí? Bueno, cedo el lugar. Ujú. Sigamos escuchando, estimado. Superlativas a causa del tiempo en el que se fraguó, a causa del tiempo en el que solicó. Solo para que te des una idea de la presión psicológica que ejercía la idea de la virginidad, la idea de la castidad o la idea del celibato en los cristianos, en la Edad Media, los cristianos primitivos, pensadores como Orígenes, según Eusebio, se castraron, estaban en su aparato reproductor para vivir su experiencia como cristianos en la mayor plenitud posible al nivel de los requerimientos que según ellos la vida les suponía. Y ya lo decía abiertamente Bernard Russell al respecto de la sexualidad en la Edad Media, ¿no? Un ejemplo, si a todos los muchachos les interesan los trenes, supongamos que se les dice que el interés por los trenes está mal, supongamos que se les vendan los ojos cada vez que hay un tren o que ven un tren en una estación, supongamos que nunca se permita que la palabra tren se mencione en presencia suya y que se mantenga un misterio impenetrable en cuanto a los medios por los cuales se transporta una persona de un lugar a otro. El resultado no va a ser que ese es el interés por los trenes, por el contrario, los muchachos se van a interesar más por los trenes a causa del morbo, pero tendrán esa morbosa sensación de pecado al pensar en los trenes, porque este interés se les ha presentado como algo indecente. Ya, eso es una falacia de falsa dicotomía brutal, pero brutal. O sea, ¿qué tienen que ver los trenes con una doctrina que es bíblica? O sea, no absolutamente nada que ver. O sea, aquí comienza a dar disparates, burradas, son burradas nomás el fundamento de aquí de Edgar Pacheco. Y también al citar a una falacia frecuente, creo que citó a Beyer, alguien de apellido Beyer, creo. Sí. Otra cosa curiosa que puedo yo notar en Pacheco es que Pacheco no menciona para nada el hecho que en Israel habían mujeres que se consagraban en el templo, ¿sí? Pero llegaba un tiempo en el cual esa mujer ya no podía estar en el templo. Entonces se les conseguía un marido para que las cuidara. Y ese marido tenía el compromiso de nunca tocar a esa doncella. En otras palabras, ese marido se proclamaba, se le decía que él debería de cuidar a esa mujer como una virgen, nunca tocarla. Y ahí puedo notar otra cosa de Pacheco, que Pacheco no conoce la Iglesia Católica. Es sumamente prejuicioso en contra de la Iglesia Católica. Claramente lo tiene que hacer porque de eso come. Pero si él realmente estudiara la Iglesia Católica, se daría de cuenta que las monjas, que la Iglesia Católica adoptó la idea del templo, de las mujeres consagradas, y las llamó monjas. Es de ahí donde surgió la idea. Pero claramente estamos hablando de un tipo que es sumamente prejuicioso. Él me llamó a mí neófito. Bueno, pues yo le regreso el favor, ya que no me gusta de ver nada. Este tipo es un neófito a conveniencia, porque él sabe que está tratando con gente prejuiciosa hacia la Iglesia Católica. Entonces tiene que alimentar el morbo, el prejuicio, para que le sigan mandando las ofrendas, para que sigan mandando pistas. Gran En otras detalle. palabras, el interés de él no es evangelizar. El interés de él es que los borregos sigan creyendo en su ministerio, supuesto ministerio, y le sigan dando vistas y dinero. Cedo el lugar. Así es.
Bien, por ahí el señor Tito Juárez, bueno, si usted quiere entrar, no va a poder entrar porque estamos en una refutada y solamente los miembros oficiales nomás del canal pueden participar en esta refutación. Con gusto, si quiere, lo invitamos a TikTok o a el canal de WhatsApp que tenemos. Puede ser Telegram también. Así que, por lo tanto, si se puede comunicarse con alguien de nosotros para poder darle más información. Pero no utilice el argumento que en la Biblia no dice tal cosa, porque eso ya está más que refutado ya. Si no me cree, métase al canal El Peso de la Verdad en YouTube y vea la refutación que le hicimos a Charlie Giovanni Fuente, que justamente fue recomendado por Edgar Pacheco para negar la perpetua virginidad de María. Obviamente se comió una refutada tremenda, y otro más también que no acepta reto de debate. Sigamos escuchando entonces. Obviamente lo primero que hay que asumir es la pregunta: si José hubiese tenido relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús, ¿esto deshonraría a María o a Dios en algún sentido o en algún grado? La respuesta es más que obvia, no lo haría, puesto que el matrimonio es un estado loable y José y María estaban casados y la relación sexual como tal y en sí misma no es pecaminosa, pero lo haría, ojo, lo haría si traspolamos ese sentir a la Edad Media, en donde la sexualidad ya ha sido revestida de un pensamiento morboso en sí mismo. Por ejemplo, volviendo a San Agustín, para él el placer en y durante el coito es pecaminoso. Los hijos de Adán y Eva no hubiesen nacido a través de la relación sexual si la relación sexual no hubiese sido consecuencia del pecado. La mejor relación entre un hombre y una mujer para Agustín es la relación de dos hermanos, es decir, casados, pero obviando obviamente el coito marital. Si nos damos cuenta, pasamos de un... Ya, obviamente eso no tiene absolutamente nada que ver y es falacia verecundia brutal, pero lo vamos a sencillo, refutar. no tengo mandamiento del Señor en cuanto a las vírgenes, a tener cientos de consideraciones sobre la virginidad y a rematar dichas consideraciones con un ser trascendente que es virgen perpetua. La devoción por María, que se acrecienta desde el siglo XII, pues no podía darse simple y llanamente por el hecho de que ella es la madre del Señor, puesto que el hombre vulgar temía a la mujer bajo el disfraz del desprecio y la consideraban no solo una mujer que botaba sangre y la puerta del diablo, como decía Orígenes, sino que la consideraban mujer, y el hecho de considerarla mujer, pues ya la consideraban de segunda categoría. En la mujer se había fraguado legendariamente un arquetipo de la rebelión. Por tanto, para salvaguardar a María de tremendas disquisiciones que se podían dar como se dieron, pues se le adornó prima facie de una virginidad cuasi divina. Por ello, todas las declaraciones que existen de los padres en cuanto a la una virginidad cuasi divina. O sea, este tipo prácticamente está diciendo que la virginidad de María era una virginidad común y corriente. Bueno, pero le vamos a callar la boca después con argumento bíblico, por supuesto. perpetua virginidad son poesía, son odas y fanfarrias. No son declaraciones que partan ni de los pensamientos de Jesús, ni que partan de los pensamientos de Pablo, ni que puedan extraerse de las escrituras, ni de las de ningún judío. Esta visión nuevamente procede del núcleo de ideas de la Edad Media y se mantuvo debido a que la mayoría de los que la alentaban eran en sí mismos célibes, eran castos o eran vírgenes. Otros, como Orígenes, como acabo de mencionar, incluso estaban prestos a cortarse su miembro para... Ya. Bien, vamos a refutarlo porque ya lo dejamos hablar bastante, ¿ya? Vamos a dedicarnos a hablar sobre lo que Edgar Pacheco ha dicho en estos últimos 3-4 minutos. Así que vamos a presentar nuevamente la diapositiva que yo les tengo aquí para ustedes, obviamente. Y vamos acá. Aquí está. Ya habíamos quedado acá. Ya. Bueno, ya hablamos sobre esto que dice: en cuanto a la Virgen no tengo mandamiento del Señor. Este texto está totalmente sacado fuera de contexto, no tiene absolutamente nada que ver con María, y se nota que Edgar Pacheco no entiende que la virginidad de María no es una virginidad común y corriente. Entonces aquí lo que hace es una falacia de falsa dicotomía, comparando la virginidad de María, que es una virginidad causada por Dios, con vírgenes que no son causadas por Dios en el estricto rigor, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos hablando de vírgenes común y corriente aquí en 1 Corintios, así que absolutamente fuera de contexto. Cita a Mircea Eliade. Mircea Eliade obviamente es un filósofo, es un escritor, ¿ya? Y también no tiene nada que ver, ni siquiera es alguien centrado, o sea, no es ni siquiera teólogo, pero en fin, ¿ya? Luego Pacheco dije: supongo que imaginarse a la madre de Jesús con un periodo menstrual, y aquí se ganó un aplauso de todos nosotros, y me imagino que de la gente también, ¿ya? Supongo que imaginarse a la madre de Jesús con un periodo menstrual, pues le causa la misma sensación de pena piadosa de pensar que Jesús fue hombre y hacía del baño. La mentalidad de este tipo, viejo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya? La mentalidad, ¿ya? Bien, dama y caballero, vamos a partir por lo básico, ¿ya? Nosotros ya le dimos una refutada a Charlie Giovanni Fuente respecto a la perpetuidad de Virginidad de María. Allí damos muchísimo más argumento. Aquí no vamos a dar tanto argumento.
esta es la portada, o sea, perdón, esta es cuando la palabra virgen en la concordancia Strong. Si ustedes se fijan bien allí, el único, el único, la única palabra virgen que es traducida porque todo el 1330, para que ustedes entiendan, el número 1330 es la palabra virgen común y corriente, Betulá. Y el 5959 está en Isaías 714 y no es Betulá, es una palabra distinta. ¿Se fijan que es otro número? Es evidente, ¿ya? La palabra virgen, Betulá, aquí estamos con el 1330, dice que es de una raíz que no se usa en singular, dice, se usa para virgen por su carácter privado, a veces por continuación, novia, también figurativo, ciudad o estado. Virgen doncella, pero esta es una virgen común y corriente, el número 1330. Y si retrocedemos, se fijan allí que en Isaías 714 no está el 1330, es el 5959. ¿Se fijan? Esto es significativo, porque no se trata de una virgen común y corriente, es otro término hebreo que se utiliza para profetizar a la Virgen María, ¿ya? Y aquí estamos con la palabra correcta, no sé si se ve, bueno, se ve un medio borroso, pero no importa. Abajo está el 5959, la palabra es Salmá, significa muchacha, como usando velo privada, doncella virgen, es decir, está bien traducido virgen. ¿Cuál es la diferencia con el otro término virgen? Es que está formada del 5958, el 5958 es el em, que significa algo que se guarda fuera de vista. Y esto está formado del 5956, y el 5956 es alam, que significa velar de la vista, ocultar, apartar, encubrir, esconderse, ocultar. Por lo tanto, la diferencia entre alma, que está en Isaías 7 Carso, y Betulá, que es una virgen común y corriente, es que alma se trata de una virgen ocultada, preservada o escondida por Dios mismo. ¿Se fijan que el término mismo es distinto? La idea es totalmente distinta. Y aparte que el término te da la idea de que es un milagro. No sé si me siguen, Juan. Sí, sí, hermano, adelante. Bueno, de hecho, con lo que usted está hablando acerca de dos palabras en hebreo que estamos encontrando acerca de la palabra Betulá o la palabra Alma, que la encontramos en Isaías 7:14, cuando Edgar Pacheco nos lleva al Nuevo Testamento, a la primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 25, donde él asocia la palabra virgen creyendo que es un Betulá o un Alma, aquí en griego significa Pardexenos, dice ahí, que significa en el número Strong 3933, dice así: del origen desconocido, soltera, por implicación, hija no casada. Oye, diciendo mi hermano Jonathan Vargas, o sea, ¿qué tiene que ver? Oye, mira, ahí Leonardo Septuaginto dice alma de muchacha, punto. Pobre, hay que enseñarle a leer. Ah, lo estoy mostrando en pantalla lo que significa. También significa virgen. Oiga, hermano. Ese Septuaginto es un triste testigo de Jehová. Ah, con razón, no sabe leer. Oiga, hermano, me gustaría poner este comentario, de leerlo aquí en público, del señor Tito Juárez, que dice que él domina bien y conoce perfectamente bien la doctrina del católico apostólico romano. Él dice así: la pregunta es, ¿María tenía el don de continencia? Hace una pregunta. No la tenía, por eso buscó un compañero de vida o esposo llamado José. No, hermanos, o sea, de verdad, no sé si sea un chiste, que realmente se dicen apologistas y ellos creen que en aquella época es la misma que hoy en día, donde la muchacha o el muchacho salen a buscar novia. Hermano, ¿tendrá usted ahí en la mano, no solamente porque muestra la portada del libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas, por favor? Para ponérselo. Aquí está. Tito Juárez. Mira, ese es el libro. Dice: de usos y costumbres en las tierras bíblicas. Ahí vas a encontrar perfectamente bien que en aquella época la mujer nunca salía a buscar marido, ni el marido a buscar novia. Eso era cuestión de los padres, que entre los padres hacían la negociación para el casamiento de los hijos. Fácil refutarte, viejón. Gracias, brother. Oh, de veras. Es que se salen, brother. Oye, poner aquí la cultura esta. Ay, no, de ni idea si le preguntamos qué es el desposorio en Mateo 1. Oh, hermano.
Para allá voy, yo estoy esperando a llegar del 9 en adelante con este Pachequín. Ambos. Ya. Dice el pasaje bíblico, porque ha mirado la bajeza a su siervo, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué significa esto? Que María no es una virgen común y corriente, ni tampoco es una mujer común y corriente. Punto. Esto es evidencia bíblica. Se acabó. ¿Ya? O tú crees esto o lo desechas. A mí me da igual. Esto es lo que dice la Biblia, damas y caballero. Se acepta o se rechaza, pero no hay término medio. Entonces, el primer error de Pacheco es justamente ignorar que María no es una mujer común y corriente, ni que tampoco la virginidad de ella es una virginidad común y corriente. Ya demostramos que la palabra para virgen es otra palabra distinta a la palabra betulá, que es una virgen ordinaria. Es la palabra alma, que es una virgen especial. ¿Ya? Pacheco dijo que la perpetua virginidad de María es una excentricidad cultural, no es teológico. Vamos a ver si eso es así, si es algo cultural, no es teológico. Y les voy a presentar este argumento teológico a todas las personas que nos están viendo en el canal del Peso de la Verdad y los que van a verlo a futuro o discrepado en tiempo. ¿Ya? Les vamos a presentar un argumento teológico al señor Edgar Pacheco de manera gratuita, sin cobrarle ni un centavo, por supuesto. Mateo presenta a Jesucristo como rey. ¿Ya? Todo el mundo sabe eso. No, creo que no tengo necesidad que demostrarlo. ¿Ya? Mateo 2.2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Está refiriéndose a Jesucristo. ¿Ya? Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 1.16, ¿ya? Mateo 1.16 dice lo siguiente. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ya? Todo el evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como rey una y otra vez. Y al comenzar el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, que es Mateo, comienza con la genealogía a Percy y Gustavo y Juan. Y justamente muestra aquí, Mateo se preocupa de que la genealogía no esté escrito ni que Jesucristo tuvo hijos, ni que Jesucristo tuvo hermanos. ¿Por qué razón? Porque Él es rey para siempre. Si el rey tiene hijos, asume el reinado el hijo. Si el rey no tiene hijo, asume el reinado el hermano de sangre. Por lo tanto, es importantísimo que para Mateo quede claro que Jesucristo no tuvo hermanos de sangre. Y lo presenta desde el capítulo 1, damas y caballero, y por eso se va a explayar en todo el Evangelio de Mateo diciendo que Él es rey. Y Él hasta el día de hoy sigue siendo rey. Por eso que Él cuando muere no pierde el reinato, sigue siendo rey. ¿Se fijan? Este es un argumento teológico, no es cultural, damas y caballeros. ¿Ya? ¿Algo que decir, Gustavo Percy? Nuevamente podemos decir que este hombre no conoce nada del judaísmo del primer siglo. Cuando Jesús está en la cruz y encomienda a Juan a su madre y viceversa, Jesús está cumpliendo una ley que se llama liberato. En otras palabras, si Jesús hubiera encomendado a su madre a otra persona que no fuera su hermano, Jesús hubiera quebrantado la ley. Y al Jesús quebrantar la ley, era señal clara que no era el Mesías. Pero Jesús, tanto como buen hijo y como el Mesías verdadero, cumplió la ley hasta el final. Por esta razón, él encomendó a su madre a Juan, porque él sabía que después de él no había nadie más. Por esa razón, podemos decir que María fue siempre virgen. Ahora, muchos evangélicos dicen, pero la Biblia dice que María llegó con los hermanos de Jesús. Claramente, es lo que dice. Pero no hay ni un solo versículo que diga que esos hijos eran de María. Al único que se menciona como el hijo de María es a Jesús. Nada más. Exactamente. La Biblia reconoce a Jesús como el único hijo de María. Si hay un versículo, yo le pido que me lo enseñe y yo le mando $300 a la persona que me pruebe que María tuvo hijos. Bueno, y Selvin cobra $1,000 por debatir con él. Yo soy más barato.
Selvin Cruz. Yo también estoy de acuerdo con mi hermano Percy Ryland. Y para hablar de lo que está hablando mi hermano Jonathan Vargas acerca de la genealogía, por aquellos que quieran decir que pues en la genealogía no van incluidos los hermanos o que no se puede hablar de ellos, ahí mismo Mateo habla también en el versículo 11 diciendo esto: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Sí se fijan? Sí. Y es lo que dice mi hermano Jonathan en el versículo 16. ¿Por qué Mateo no puso los hermanos de Jesús? Si también versículos atrás ya había mencionado algunos hermanos de Josías. Entonces esto se rectifica para que ustedes vean, señoras y señores, que realmente Jesús no tuvo hermanos, porque a Mateo no le costaba decir absolutamente o contradecirse él mismo al poner a los hermanos de Jesús. Bien pudo haberlos puesto, así como puso el versículo 11, que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Pudo haberlo hecho, no lo hizo porque no tuvo más hermanos. Pero es porque Mateo lo está presentando como rey. Claro. Y el rey no puede tener hijos. Por eso, muchos dicen, oh, es que ahí, ¿por qué tiene que ver los hermanos? Para que vean que en la genealogía, Mateo también escribe hermanos de hermanos. ¿Por qué no pudo ponerlos? Porque no tuvo hermanos, así de sencillo. Claro. Adelante, Gustavo. Claro, un rey tiene un sucesor, pues, ¿no? El príncipe sería el sucesor. Y obviamente ahí tendría que haber un sucesor, pero no hay, pues, porque el único es Jesús, sumo sacerdote, rey y profeta. No olvidemos el triple oficio que tiene Jesús, ¿no? Rey, sacerdote y profeta. Claro, pero estas cosas no los habla en su ley este ciudadano, este individuo, porque él es un novelero, pues, ¿no? Es un farandulero. Le encanta la novela, la serie. Le encantan las cadenas, ¿no? Cadenitas. Entonces hace sus cadenitas. María, Reina del Cielo, María Intercesora, María, la diosa, María. O sea, toda una serie, una cadena de todo. Entonces es un farandulero. Monetizador. Varios comentarios aquí. No sé si sean seguidores de Edgar Pacheco o ese tipo de borregos que van atrás de él. Pero chequen lo que dice Moisés. Dice él: yo creo que los católicos en el fondo quieren sugerir que José era gay. Oye, vamos a aclarar algo. Nosotros no somos católicos romanos aquí. Estamos defendiendo una doctrina nada más. Así es. Hermano, dice, ellos adoran a la Reina del Cielo. No, hermano Leonardo, no estamos tratando de exaltar o de llevarlos a una idolatría con la Virgen María. Estamos hablando de una refutación acerca y defendiendo la perpetua virginidad de María, que es diferente. Bien, otro argumento teológico es que Jesucristo encarga a Juan a su madre, ya lo había dicho Percy, ¿ya? En Juan 19, 26, 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a los discípulos: he ahí tu madre. Y desde acá y ahora el discípulo la recibió en su casa. Esto lo dice Juan 19, 26, 27. Obviamente, María, si tiene hijos, supuestamente tiene hijos, esto es totalmente innecesario y está ayudando a Jesucristo a ser cómplice en un pecado que es honra a tu padre y a tu madre, que es uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, no hay necesidad de encargarle a otra persona, a María, que no sea su hijo, si ella ya tiene hijos que se encarguen de ella, ¿ya? Y eso es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato. No es que si creían o no creían en Jesucristo, como el indocto de Charlie Giovanni Fuente citó a Piñero para decir que no, que como Jesucristo iba a estar muerto por 3 días antes de resucitar, no quiso que esos 3 días su madre sufriera por su hermano incrédulo, así que lo dejó encargada a Juan. O sea, eso me parece un invento, una burrada pero tremenda. Falacia francotirador brutal, o sea. ¿Ya? Lo cierto es que aquí está comprobado que María no tuvo hijos.
hermano, como dice el pastor Percy, o sea, si estamos todavía en el tiempo de la ley, porque Cristo no violó la ley, todavía no moría cuando le estaba encargando a su discípulo, a su madre, muchos dicen, es que los hermanos no creían en Jesús. No, si no era una opción de quedarse en casa. Como dice el hermano Jonathan, era un mandato, honrarás a tu padre y a tu madre, y si no lo hacías, ¿qué crees? Casi los colgaban, los mataban. ¿Sí? Sí, costaba la muerte. No estaban, sí, o sea, porque no estaban honrando a su madre. ¿Cómo por un berrinchito como en el siglo XX se quedan en casa? O sea, realmente, hermanos, despierten, por favor. O sea, si Cristo estuviera haciendo eso y que verdaderamente tuviera hermanos, Cristo mismo estaba violando la ley. Pero Cristo no violó la ley. Entonces, como dice el hermano Percy Riley, entonces realmente no había más hermanos, porque no se podían quedar en casa. Era un mandamiento, era una ley. Adelante. Así es. ¿Algo que decir, Gustavo Percy? Si no, seguimos avanzando. No, como siempre he dicho, esta persona no conoce la cultura hebrea del primer siglo y su único propósito es alimentar el prejuicio de sus oyentes. Es lo que más le interesa. ¿Por qué le interesa? Porque si él realmente enseñara lo que es la verdad, la gente se le va. Sencillamente, la gente se le va. Es sumamente curioso que a mí me dicen que soy insignificante, que soy irrelevante, pero me han estado atacando, y lo voy a decir, la Alianza Evangélica me ha estado atacando. A mí me parece sumamente curioso. Desde el 2011 he estado diciendo lo mismo que he estado diciendo este año. Y hasta ahora se les antojó atacarme. ¿Saben por qué? Sencillamente porque necesitan vistas. Eso es, vistas. Deberíamos Y ese hombre sabe perfectamente que tiene que alimentar el prejuicio anticatólico en las personas. Y como bien lo dijo mi hermano, no somos católicos romanos. Silencia tu audio, Juan. No somos católicos romanos. Estamos defendiendo una doctrina que es bíblica y que fue defendida por los padres de la Reforma. ¿Por qué? Porque somos reformados históricos. Amén. Sencillo. Amén por eso. Bien, seguimos avanzando entonces. Bueno, esto es lo que dice Juan 19:26. Yo me imagino que ya queda claro que aquí está comprobado que Juan, al recibir en su casa a María, está comprobado que no tiene hijos quien se haga cargo de ella. Así que confirmado que nuestro Señor Jesucristo no tiene hijos. ¿Ya? Dice que la recibió en su casa. Y obviamente Jesucristo, fíjate tú la actitud del Señor Jesucristo. Aún antes de morir, Él cumple este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y aún Jesucristo crucificado, sabiendo que su madre iba a quedar sola porque no tiene hijos, decide honrarla. Y la deja a cargo de Juan. ¿Se fijan? Ya. Esto es la palabra etos que constantemente lo menciona Edgar Pacheco, pero yo pienso, mira, aquí Edgar Pacheco habla 1.000.000 de palabras y menciona esta palabra constantemente: el etos cultural, el etos aquí, el etos allá. Yo estoy seguro, viejo, que el 99,9% de las personas que escucharon a Edgar Pacheco sobre la palabra etos no tienen ni idea de lo que significa. Pero aquí en el canal de Expreso la Verdad somos distintos. Aquí enseñamos las cosas. Etos, según la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Eso es lo que significa etos. Por eso es que cuando él intenta decir que la virginidad perpetua es un invento de la Edad medieval, ¿ya? Menciona el etos, ¿ya? Porque cree que los modos de comportamiento y los rasgos de comportamiento para formalizar la doctrina de la perpetua virginidad de María son del siglo XVI. Bueno, ya demostramos que eso no es así, ¿ya?
por supuesto, y le dimos un argumento teológico cuando él creía que solamente había argumento cultural, ¿ya? Todo así que totalmente refutado en ese sentido. Vimos que la palabra Betulá es una virgen común y corriente, no es igual a Alma, es distinto, ¿ya? Son palabras distintas, eso ya lo vimos, lo mostramos con la concordancia Strong. Luego en Isaías 7:14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo, es decir, ya se está hablando de una virginidad que no es común y corriente, es un milagro. ¿Me permite ¿Se decir fijan? algo? Por favor, Adelante, perdón. adelante, sí, adelante. Algunos dicen que alma quiere decir solamente señorita. No, ya lo vimos ya lo vimos qué significa virgen. Sí, porque dentro de la comunidad hispanoamericana, cuando se menciona a la señorita, es un sinónimo de virgen. Eso me quiere decir a mí que no solamente son ignorantes sobre la cultura, los modismos hebreos, pero también de su propia cultura. No por nada se hacen judíos mesiánicos. Sí, aquí lo voy a marcar con un circulito, le vamos a colocar sin relleno, con un grosor para que la gente lo vea, que esta palabra también significa virgen. Lo vamos a colocar aquí abajo, aquí está. ¿Ya? Lo vamos a presentar. Ahí está, para que todo el mundo lo vea. ¿Ya? Terminen con que la palabra alma significa doncella, o significa muchacha, no, significa virgen también. Y aun cuando Mateo el capítulo 1 lo cita, está citando de este pasaje de Isaías. Y la traducción es virgen, en griego incluso. Así que dejemos de incoherencia de una buena vez por todas. ¿Ya? Listo, la palabra betulá no es igual a la palabra alma, es una palabra distinta. ¿Ya? Y vamos a decirle, aquí vamos a educar al señor de Pacheco y a todos los borregos que le siguen, ¿ya? Que es un milagro. Es decir, por primera vez en su vida, seguidores de Edgar Pacheco van a saber qué significa milagro, ¿ya? Le voy a mostrar aquí la Real Academia Española. Dice, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Voy a volver a repetirlo porque no quiero que los seguidores de Edgar Pacheco se acuesten hoy día en la noche sin saber lo que significa milagro. Voy a volver a repetirlo. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y el primer error del señor Edgar Pacheco es creer que la virginidad de María es una virginidad común y corriente. Así que, por lo tanto, queda totalmente refutado simplemente yendo a la Real Academia Española, ni siquiera a la Biblia. Ni siquiera a la Biblia. ¿Ya? ¿Algo que decir, Gustavo? Si no, seguimos avanzando. Bueno, tiene que comprarse ese libro, ¿no? Si no, no va a entender, pues. Sí, este otro era. Tiene que invertir, ¿no? Tiene que ser un poco Sí. más serio también al respecto, porque no se trata de hablar nada más, se trata de poner ahí la página directamente, el número de página para poder constatar. Porque uno puede hablar muchas cosas, pero ¿cómo lo pruebas? Vamos a las pruebas. Farandulero, Edgar Pacheco, farandulero, monetizador. ¿Y ese libro? ¿Y ese libro? La Real Academia Española, de donde sacamos la definición de milagro, para que todo el mundo vea de dónde sacamos la definición de dichas palabras. ¿Ya? Ese libro es el que necesitan muchos. Entonces, si la virginidad es un milagro, ¿por qué lo va a perder por leyes naturales entonces? Y otra cosa, que la señal no es que una mujer dé a luz, no es que una mujer quede embarazada y dé luz, es que una virgen, que ya vimos que es alma, quede embarazada y dé a luz. Entonces, ¿por qué si la virginidad es de origen divino, por qué ella va a perder su virginidad de manera natural? Y aparte, si hubiese perdido su virginidad, ¿cuál sería la señal para el pueblo de Israel entonces? No hay señal entonces. ¿Se fijan? No hay señal. Porque María, siendo la señal, apuntaba que ha llegado el Mesías. Hermano, Sí, adelante. esto que dice usted es muy importante
de saber las definiciones de las palabras, y eso que estamos usando la concordancia Strong y diccionario también, acerca de las palabras en hebreo y en griego. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la palabra en griego que habló él de primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 25, con dos palabras en hebreo acerca, y que son diferentes, betulá y alma, como ustedes pueden ver en su pantalla, donde la palabra alma con el número 5959 dice que es una muchacha, y entre paréntesis dice como usando un velo privado, y que es de un origen de la misma palabra de Isaías 7:14, que es una profecía. De hecho, iba a poner usted el texto ahí, ¿no, mi hermano? En pantalla, donde el mismo texto dice, he aquí una señal, una virgen. ¿Quién era la señal? Una virgen. Otra vez, ¿quién era la señal? Una virgen. Una virgen. Ahí está la palabra alma. Y chequen este comentario de Moisés, hablando precisamente de esa profecía, donde él dice, ¿cómo pudo María seguir siendo virgen luego de que una cabeza de un niño pasara por su canal virginal? ¿Qué definición dio usted, hermano, del milagro que sucedió acerca de esa señal de Isaías 7:14 para este joven? Para Charlie Giovanni, ¿dices tú? Para Moisés, ¿qué dice ahí? Que cómo pudo María seguir siendo virgen luego de que una cabeza de un niño pasara por el canal virginal de María, si le estamos diciendo el significado de la palabra. Ok, porque esa persona no entiende lo que estamos mostrando en pantalla. ¿Qué significa milagro? Esa es una. Y la otra, dice la misma profecía que era una señal. Como dijo mi hermano Jonathan, si se perdiera esa señal cuando salió el niño, entonces ya no sería una profecía cumplida en Mateo 1:25. Entonces, realmente, 1:23, perdón. Entonces, ¿dónde quedó la señal para los judíos? Oye, mira, Si espérate. Señal. Moisés Bellón dice, quizá dirán que salió por la boca, que Jesús salió por la boca, ja, 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 ja. No, mejor dime cómo entró Jesús al vientre de María, mejor. ¿Ah? Que me explique científicamente cómo entró Jesús al vientre de María, si era virgen. ¿Y por qué ella va a perder su virginidad? Porque el nacimiento fue un milagro, el texto te lo dice. Y aquí la Virgen concebirá y dará luz. 3 milagros ahí en ese pasaje. La virginidad de María, la Virgen concibe y la Virgen da luz. 3 milagros. ¿No está leyendo allí lo que significa milagro? Percy, yo creo que estoy siendo muy difícil de entenderme, Percy, por favor. Hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye intervención sobrenatural de origen divino. Y estas personas creen que el nacimiento fue un nacimiento común y corriente, cuando el pasaje te está diciendo que dará a luz una virgen. Es un milagro. A mí me sorprende. No, tú estás siendo total y absolutamente claro. Más claro ni el agua. Aquí no es el problema tu explicación. Aquí el problema es el pobre y paupérrimo razonamiento que tienen nuestros estimados hermanos en la fe. O sea, Claro. este tipo de personas le creen a Gigi Ávila. Le creen que a Gigi Ávila, que nació una niña con el 666 marcado en todo su cuerpo. Le creen a Gigi Ávila cuando Gigi Ávila dijo que una nave rusa tomó fotos de la Nueva Jerusalén. Le creen también a Gigi Ávila cuando Gigi Ávila dice que una sonda rusa oyó los gritos desgarradores de la gente en el infierno. En otras palabras, a Gigi Ávila le creen todo, pero no creen que Dios puede hacer un milagro, que ese niño nazca sin romper el himen de María. No, es El impresionante lo que problema dice, no hermano está Percy. que yo no entienda, el problema está en que yo no acepto que Dios pueda hacer un milagro, pero sí acepta que Gigi Ávila es un siervo de Dios, mentiroso, pero siervo de Dios. Toma, la verdad, este es un cachetadón para todos los seguidores de Gigi Ávila,
en serio tremendo. ¿Por qué? Porque realmente ni viendo lo que dice ahí, estamos hablando de la profecía de Isaías 7:14, donde la palabra virgen no es la misma palabra que la palabra betulá, que es una mujer ordinaria, y estamos diciendo la definición, no por la que nosotros lo estamos inventando, y estamos sacando la concordancia Strong del significado de la palabra en hebreo, que es una palabra, es alma. Le está enseñando a mi hermano Jonathan la palabra milagro, y donde el mismo texto te dice que la Virgen era una señal, ¿sí? Iba a concebir, que eso fue un milagro, y iba a dar a luz, que también fue un milagro. O sea, tenemos 3 milagros ahí. Entonces, cuando aquellos que dicen que cuando salió Jesús perdió la virginidad, otros dicen que la perdió con José, entonces, ¿dónde quedó la señal para los judíos? Si esa era la señal precisamente, vaya la redundancia. Entonces, realmente ellos creen que sí fue por el Espíritu Santo que llegó al vientre de María, pero luego lo llevan al razonamiento. Bien, Y le sigamos creen más a avanzando. Lidia Ávila. Bien, Adelante, Pacheco adelante, dijo, Pedro. Pacheco dijo, y te va a ayudar a entender también el por qué muchos pensadores protestantes, incluidos los padres magisteriales, ahí se refiere a Martín Lutero, Zwinglio, no tuvieron en escarnio en asumir que la perpetua virginidad de María era algo real, puesto que la virginidad suponía el grado de mayor poder espiritual. Por ejemplo, para Agustín. Está hablando de los padres de la Reforma y da como ejemplo a Agustín, que es de más de 1000 años antes. Se merece un aplauso. Sí, sí. Ay, ay, ay. Se coloca a hablar de los padres de la Reforma, los critica respecto a la predestinación de energía y dijo que ellos suponían un grado de mayor poder espiritual. ¿Ah? Y luego, en vez de colocar un ejemplo, algo que ellos hayan dicho, saca a Agustín, viejo. Si Agustín, ¿qué tiene que ver si es del siglo V? Ay, ay, ay. Así que, ¿para qué citar a Agustín si se está criticando a los reformadores? Bueno, en fin. Luego habló de este choque de trenes, ¿cierto? El choque de trenes hizo un ejemplo así de la cultura. Bueno, ya eso yo obviamente quedó totalmente refutado. Y quise colocar esta frase de Pacheco así en un cuadro de oro. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Barbosa se mandó su cuadro de oro con su aberración de dicho? ¿Ya? Bueno, quise colocar este cuadro para que quede para la fotografía. Pacheco dijo, todas las declaraciones que existen de los padres en cuanto a la perpetua virginidad son poesía, son oda y fanfarria. Obviamente esta falacia petición de principio, porque tú para hacer eso tendrías que buscar todo lo que dijeron los padres de la iglesia, absolutamente todo, ¿ya? No en unos cuantos. Y sigue diciendo Pacheco, no son, Sería escucha, una falacia de generalización. apresurada, por supuesto, generalización apresurada, claro. Y luego termina diciendo Pacheco el por qué, dice, no son declaraciones que partan de los pensamientos de Jesús, ni que partan de los pensamientos de Pablo, ni que puedan extraerse de las escrituras, ni las de ningún judío. Damas y caballeros, esta es la falacia del silencio. Nuevamente aquí presente. La falacia del silencio es creer que la ausencia de evidencia en la Biblia es evidencia. Damas y caballeros, la Biblia no dice libre albedrío, no dice la palabra Trinidad, no dice cristología, no menciona el libro de Esther por ninguna parte que es un libro inspirado. Mateo nunca dice que lo escribió Mateo, no hay ninguna parte donde dice que Juan lo escribió Juan. Así que por lo tanto, la falacia del silencio nuevamente aquí presente como argumento. No sé si quiere decir algo, Gustavo, aprovechando el vaivén. Sí, que uno tiene que detectar las falacias, porque no es simplemente oír, uno tiene que saber oír, ¿no? Si el mismo Santiago también dice, ¿no? El hombre sea pronto para oír, también dice, ¿no? Claro. Entonces ahí uno detecta las falacias, y una de esas es decir, citar a los padres de la iglesia y dice, ¿no? Para que, como dando a entender que son todos los que opinaron, ¿no? Todos, todos. O sea, vamos a contar todos, a ver, ¿cuántos son? 10, 15, 20. Vamos a contar el nombre por nombre. Entonces, es absurdo lo que hace, ¿no? Bueno, es parte de la novela del show, porque él también le pone sentimentalismo también en esa parte. Hay un sentimentalismo. Tiene que ver con la teología liberal también al respecto, ¿no? Sí. Bueno,
Él dijo que todos los argumentos son del etos cultural, ya habla del etos, es decir, que simplemente son culturales, no teológicos. Bueno, resulta que no lo entendieron así aquellos de la confesión helvética, que es de justamente del siglo XVI. Ellos declaran en el inciso, dice, Cristo es verdadero hombre y al ser de carne y hueso en verdad. También creemos y enseñamos que el Hijo eterno del eterno Dios fue hecho el Hijo del hombre, de la simiente de Abraham y David, y por haber sido engendrado, no por un hombre, como dijeron los sebinitas, pero lo fue castísimamente por el Espíritu Santo, nacido de la siempre Virgen María, tal como la narración evangélica nos lo explica cuidadosamente. Mateo capítulo 1. ¿Se fijan cómo los protestantes no están dando fundamento cultural del etos cultural? Están dando fundamento bíblico acá, damas y caballeros, por si no lo sabían los seguidores de Pacheco, ¿ya? La confesión belga también menciona la perpetua virginidad de María al llamarla Virgen María, cuando no se está hablando exclusivamente de ella. Dice, confesamos pues que Dios consumó la promesa hecha a los antiguos padres por boca de sus santos profetas, enviando al mundo y en el tiempo por el determinado a su único, unigénito y eterno Hijo, el cual tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres tomando realmente una verdadera naturaleza humana, con todas sus debilidades, excepto el pecado, siendo concebido en el seno de la bienaventurada Virgen María por el poder del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Es decir, las confesiones protestantes, cuando hablan de María, cuando ya es su Hijo Jesucristo ya nació ya, se preocupan de colocarle Virgen María. Bueno, la confesión helvética es más explícita, la llaman siempre Virgen María, ¿ya? Y esto me lo ayudó, aquí te agradezco Percy Riley por esto, ¿ya? Resulta que el señor Edgar Pacheco es metodista, o por lo menos dicen que ser metodista. Y les presento, damas y caballeros, y a todos los borregos que le siguen a Pacheco, John Wesley, el fundador de los metodistas. Si lo puedes leer, Juan, por favor, puedes leerlo, Juan. Por supuesto, hermanos, este es un bombazo para este metodista de Edgar Pacheco. Dice así, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, pero esto no implica necesariamente que la conoció después, tiene 2 puntos, simplemente significa que no lo hizo hasta ese momento. Lo que ocurrió después de esto no se afirma aquí. Creo, dice ahí, creo que ella permaneció virgen perpetuamente, señoras y señores. El fundador de los metodistas, damas y caballeros. ¿Ah? Percy. Tremendo. ¿O Gustavo? Para Edgar Pacheco, tu mismo fundador te refutó. Qué vergüenza, qué pena. Que tu mismo fundador te puso el clavo en tu caja. Tremendo, de Realmente verdad, ¿no? una vergüenza, patético. Deberías de retirarte. Nada más sirves para hacerle burla a la gente y hablar mal de los hombres a sus espaldas. No solamente eres un payaso, sino un cobarde. Y aquí tu fundador te refuta. Ay, Dios. Sacarlo a patadas, como dicen, a patadas sacarlo por mentiroso. Aquí está para todos los que estaban haciendo comentarios. Yo no sé si sean sus seguidores, mira, todos se quedaron callados para que se den cuenta, señoras y señores. Aquí presentamos a su fundador, que él cree plenamente que ella permaneció virgen perpetua. Ojo que John Wesley no es reformado. ¿Ah? Él negó la doctrina de la predestinación, etc. John Wesley no es reformado y que la perpetua virginidad de María. El propio fundador, viejo. Bien, vamos a seguir escuchando entonces. No por nada somos el peso de la verdad. Absolutamente. Bien, vamos a seguir escuchando entonces lo que nos queda de Edgar Pacheco entonces en su videito. Ya, ahí vamos, estimado. Poder
pertenecer o servir en ese grupo select. San Agustín en su De Trinitate asegura que Eva es la tentadora y que debemos de cuidarnos de Eva en toda mujer. Él decía, no alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si excluye la función de concebir niños. No sé si San Agustín pensó que María era mujer también, pero obviamente María estaba en otra categoría porque María era perpetuamente virgen. Ustedes se fijan, la perpetua virginidad de María no solo la salvaguardó de ser considerada como otra mujer, sino que la fue utilizada como un arquetipo de la perfección. Para Tomás de Aquino hay una imperfección óntica en la mujer. La hembra es, en sus propias palabras, algo deficiente y ocasional. La especie viviente existe plenamente en el varón, en el varón macho con su potencia activa, que intenta y busca engendrar otro varón macho, semejante en perfección y semejante en potencia. La hembra, por el contrario, es algo deficiente y no buscado, y es engendrada hembra debido a la debilidad de la potencia activa del varón. Oye, pero este tipo, ¿de qué manera hablar burradas, viejo? Es impresionante, viejo. Es impresionante. Le dije que el circo estaba bien, los malabares que haces para hablar. Es impresionante, viejo. Recordemos que en la Edad Media se creía que si una mujer tenía gemelos se debía o a que había tenido mucho placer, lo cual estaba mal durante el coito, o a que el gemelo era la parte malvada del que salía primero de la matriz. Obviamente uno no puede reclamarle a los teólogos de la Edad Media por sus intentos de hacer teología. Ellos estaban haciendo teología. Uno no puede reclamarles por no ser ginecólogos o biólogos o no saber de embriología o obstetricia. Para ellos la virginidad tenía prima facie una dimensión espiritual, punto. Por eso, aquellos que eran vírgenes, castos, célibes, gozaban de una fuerza espiritual mayor. En su Tratado de la Virginidad, escrito en el siglo IV, Gregorio de Niza ve la virginidad como un arquetipo de la espiritualidad perfecta, puesto que abarca de manera holística el todo de la experiencia religiosa. Lo raro es que siempre se alude por excelencia no a la virginidad de Jesús, se alude a la virginidad de María, a quien se le dispensan las mayores glorias. Pero nuevamente, cuando se trata... Mira, escucharon bien, habla que siempre se habla de la virginidad de María, no de la virginidad de Jesús. ¿Ya? Señor Edgar Pacheco y a todos los borregos que están aquí en el canal de Peso de la Verdad escuchando, le voy a darle un tercer argumento teológico, porque él dice que no hay argumento teológico, hay argumento cultural de Edgar Pacheco. Le voy a darle un argumento teológico, ya le dimos dos ya, vamos a dar un tercero. Justamente es necesario que en el sumo sacerdocio el Señor Jesucristo sea virgen. ¿Sabes por qué, Edgar Pacheco? Porque él tiene que llegar al lugar santísimo celestial. Él al morir pierde el sumo sacerdocio según Números capítulo 18. Si tuviese hijos. Por eso el Señor Jesucristo no puede tener hijos. Tiene que ser virgen. No porque la necesidad de ser virgen, sino porque él no puede tener hijos para poder llevarse el sumo sacerdocio. Ni tampoco puede tener hermanos de sangre, porque él al morir, por automático, asume el hermano de sangre como el sumo sacerdote. Por lo tanto, Jesucristo no puede tener ni hijos ni hermanos de sangre. Así que muy bien, Edgar Pacheco. Ahí por lo menos algo ahí de verdad. El Señor Jesucristo necesariamente tenía que ser virgen, no podía tener hijos. Gloria a Dios porque fue al cielo y en este instante está en el lugar santísimo, sin hijos y sin hermanos de sangre para no perder el sumo sacerdocio. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? ¿Algo que decir después de todas las palabras técnicas que él dijo? Ya le enseñamos a los seguidores de Gas Pacheco qué significa el ethos. ¿Ah? Lo educamos gratis a los seguidores de Pacheco. A los borregos dicen. Ya. Adelante, hermano. Quiero que sigamos. pase del minuto 9 en adelante. Tratando de encontrar razones del por qué ese sentimiento de exclusividad con María, uno no encuentra argumentos, uno encuentra poesías que van acompañadas de sutiles regaños a quien no las sostenga. Por ejemplo, en su refutación a Elvidio, San Jerónimo reclama la pasión que Elvidio tiene para entrarse y aventurarse en ese debate, pero San Jerónimo hace exactamente lo mismo, inyecta la misma pasión a defender la perpetua virginidad de María, pero volviendo al mismo punto, lejos de encontrar razones para sostener la idea de que María fue siempre virgen, San Jerónimo se dedica a expresar una y otra vez sentimientos poéticos. Cuando parece detenerse a ofrecer una respuesta sólida sobre el argumento de Elvidio, sobre todo en aquel texto que afirma y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que contiene un adverbio fijo y definitivo, y que la palabra conoció es una aprehensión intelectual, un eufemismo que lleva implícitamente una relación al coito, lo que Jerónimo hace es un malabar sofista, es decir, recurre convenientemente a una petición de principio en el que afirma que si bien él conoció puede verse en la Biblia, cuando está en relación a un hombre y a una mujer como una alusión al coito, convenientemente, cuando se trata de María en este texto, no se puede decir lo mismo. Luego se dedica a hurgar en todos los pasajes. Ya, ¿quieres refutar esto, Juan? Yo pienso que tú quieres refutar esto, ¿ya? Pero antes de darte la palabra, para que silencies tú ahí tu micrófono,
el señor Moisés Bellón dijo allí, cita Gálatas 1:19, dice, pero yo no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Vamos a refutar eso rápidamente al señor Moisés Bellón. Señor Moisés, la palabra hermanos en griego es adelfos, significa pariente cercano o pariente lejano. Así que por lo tanto, pueden haber sido hasta primos, porque eso es lo que significa adelfos, ¿ya? Pariente cercano o pariente lejano. Ocupado en Romanos capítulo 8, capítulo 9, donde el apóstol Pablo utiliza el mismo término para referirse a los parientes, ¿ya? Así que por lo tanto, está totalmente refutado en ese sentido, ¿ya? La palabra hermano significa adelfo, significa pariente cercano o pariente lejano. Pueden tratarse de tíos, pueden tratarse de primos, primos segundo, aún pueden tratarse de abuelos, etcétera, porque la palabra hermano significa pariente cercano o pariente lejano. Visite la concordancia de Strong, no le cuesta nada. Adelante, Juan. Muy bien, mis amados hermanos, esto es algo impresionante, de que él aparenta ser un buen teólogo y realmente pasa por algo estas enseñanzas que estamos haciendo básicas de la concordancia Strong. Él en el video sí se fijaron que él mencionó que dice que los padres de la iglesia en alguna manera ellos hacían malabares para poder cubrir un eufemismo donde lo marca en Mateo 1:25. Muy bien. Para todos aquellos que no saben lo que es un eufemismo, esta es una retórica que encontramos en la Biblia, mayormente en la Reina Valera 1960, donde la palabra eufemismo es cambiar una palabra grave por una suave, ¿sí? Donde en vez de decir relaciones sexuales tal, lo dice como conocer. Pero realmente él pasa por alto la primera regla básica de interpretación bíblica, y eso que es básica, porque después de este video, creo que más para adelantito, él menciona que esta palabra conocer también la relaciona con Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice de esta manera, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y le dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Creo que aquí está muy explícitamente que ella concibió y dio luz a un hijo. Y él lleva esta palabra conocer, que se los voy a mencionar, en la concordancia Strong, que es con el número 3045, significa yada, así, yada. Y aquí en la misma concordancia Strong, en ese número, menciona que es un eufemismo el que se está usando aquí con la palabra conoció. Pero cuando vamos a Mateo, lo que es Mateo 1:25, vamos rápidamente para allá, Mateo 1:25, donde él dice claramente que los padres de la iglesia estaban escondiendo ese eufemismo para poder tapar las relaciones sexuales, es completamente falso, señores. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 1:25 la palabra conoció es en griego que significa guiñosco, con el número Strong 1097. Y la misma concordancia Strong que detectó en Génesis capítulo 4, versículo 1, que es un eufemismo, claramente lo dice la concordancia Strong, o sea, que cambió la palabra grave de relaciones sexuales. En la misma concordancia Strong, en Mateo 1:25, no lo reconoce como un eufemismo. Y no lo es, mis hermanos, porque esta palabra gnosco significa en estas palabras reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar, conocimiento, censurar, comprender, conocer, conocimiento. No tiene nada que ver con relaciones sexuales. Y eso nosotros lo podemos ver claramente, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, con la tercera regla básica de interpretación bíblica, que es ir a lo que es el contexto de Mateo 1:18, donde dice el texto, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando ella desposada. Para muchos aquellos que no entienden lo que es el desposorio, les recomiendo realmente, si me hace el favor, hermano Jonathan Vargas, de levantar el libro. Igual manera para todos aquellos de usos y costumbres en los tiempos bíblicos, para que se enseñen a saber lo que es el desposorio, que tiene varias etapas para poder llegar Página 66. Ahí está. ¿Página cuál, hermano? 66. Página 66 de ese libro, Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos, por Rat Goffer. Ustedes se van a dar cuenta lo que es el desposorio. Realmente ahí no la conocía. Por eso la concordancia Strong no lo pone como un eufemismo, porque estaban desposados. En los tiempos bíblicos
no eran como en estos tiempos donde yo salgo a buscar novia, como el que acabamos de refutar aquí en los comentarios, sino que allá se encargaban los padres de arreglar el matrimonio de los hijos, donde después de que ellos hacían la negociación, tardaban todavía un año para poder llegar a lo que es la boda, y todavía hay una serie de etapas para llegar a la fiesta de la consumación de la fiesta nupcial. Entonces creo que Edgar Pacheco realmente está totalmente errado, haciendo una falacia ad populum. Como Aquí, todos dicen, Génesis capítulo 4, versículo 1, lo relacionan con Mateo 1:25, pues aquí el Señor también lo dice para quedar bien con sus borreguitos. No, hermano, claro, es una vergüenza de veras. aquí hay que recalcar que José no conocía a María porque estaban desposados. María iba a utilizar un velo, por lo tanto es imposible que ella conociera el rostro de María porque estaban desposados, lo dice el verso 11. ¿Esa en qué página dice de ese mismo libro, hermano? Para poder dar libro, página de autor. En ese mismo libro que estamos recomendando, dice que las mujeres usaban un velo literal. La página 66, perdón, la página 62 a la 66. Y todavía, o sea, de que ellos no se conocieron, que ellos, los matrimonios los arreglaban los padres, no los hijos, no era como en esta etapa. Después, todavía, mucho después de esas etapas de lo que es el desposorio, ella llegaba a conocer a su marido y llegaba con un velo. El velo hasta después era quitado y puesto sobre el hombro del marido. Entonces, realmente, cuando dice ahí, no la conoció, no la conocía. Y eso lo vemos por el contexto del versículo 18, que como dice mi hermano Jonathan, lo dudo que el 90% de los borregos sepan lo que es un desposorio, hermano. Se los dejo. No, ya que, adelante. ya que José tuviese enfrente a María en el desposorio, María utilizaba un velo. Tenía que utilizar un velo. Aunque José tuviera enfrente a María de carne y hueso, no podía ver el rostro de ella porque utilizaba un velo. Y ese velo solamente se iba a sacarse después de la fiesta nupcial que no está en Mateo capítulo 1, porque el mismo texto, el mismo contexto dice que están desposados. Y déjenme decirle a estos hermanos, y si no se quedan conforme con ese libro que está muy completo de usos y costumbres en los tiempos bíblicos, también mi hermano Jonathan tiene otro libro para recomendarles que habla igual de igual manera con el velo en el rostro. ¿Se recuerda de ese libro, hermano? Sí, de Fred White. Ahorita se los vamos a mostrar para que vean que aquí en el grupo del Peso de la Verdad decimos libro, página y autor para que tú aprendas, hermano, y no te quedes con lo que dicen los supuestos eruditos. Ahí viene para acá el libro. Acá estamos. Ese libro también habla acerca del velo que usaban las mujeres. O sea, si estuviera José enfrente, dice que todas las mujeres vírgenes, y mayormente las vírgenes, las doncellas de 15, 14, 16 años, usaban el velo en el rostro, no se dejaban por ningún momento descubierto. De hecho, hay textos bíblicos que lo avalan. Creo que ese libro lo dice los textos, ¿no, hermano? Sí, habla sobre el velo, mejor que el otro libro. Bien, sigamos escuchando a a Pacheco. O Percy, Gustavo, ¿quiere decir algo si no seguimos escuchando? Sí, quería decir algo. La excusa barata que van a usar estas personas, es que ellos nada más se basan en la palabra de Dios, en la Biblia. Esa es una excusa barata. Les voy a decir por qué. Y también tenemos textos, mi hermano Percy, mi hermano Jonathan, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, los textos bíblicos sé, donde cuando... pero es la excusa barata. Abraham mandó. Exacto. Pero si le creyeron, esposa para su hijo Isaac. allí Ávila, es lo que yo digo. Pero déjame silenciarte un minuto, Juan. Déjame silenciarte un minuto. Ahí está, adelante. Adelante, Percy. Gracias a Dios que en el Peso de la Verdad estamos preparados para cualquier situación. Pero la excusa barata que ellos van a usar es que ellos nada más se basan en la Biblia. Eso suena bonito, suena espiritual, pero la realidad es que ni siquiera leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia se darían de cuenta la cultura que existía en el pueblo de Israel. ¿Sí? Es lamentablemente triste
que usan la palabra de Dios y se escudan, yo soy sola escritura, cuando en realidad no saben ni papa de lo que es la sola escritura. Es a eso a lo que yo me refiero cuando digo que la sola escritura ha fracasado. No porque la sola escritura como concepto haya fracasado, sino por la inutilidad de personas que no tienen la preparación para poder leer un texto bíblico como se debe e interpretarlo como se debe. Y aquí, hermanos amados, van a inventar que yo nada más me baso en la escritura cuando les conviene. Porque, vuelvo a repetir, a Gigi Ávila le creyeron todo. Y ahí sí no dijeron, la escritura debe de decir esto. No, ahí le aceptaron a Gigi Ávila hasta que Gigi Ávila salió de su cuerpo, vio su cuerpo muerto y que hacía viajes astrales. Si leyeran la Biblia, se darían de cuenta que eso se llama viajes astrales y la Biblia lo condena. Mi hermano, cedo lugar. Adelante, El Gustavo. desdoblamiento. Ese llamado desdoblamiento, ¿no? Se ha practicado por los espiritistas, por brujos, Sí, salir del cuerpo, ¿no? Verse a sí mismo, desdoblamiento o viaje astral, ¿no? Esa es brujería. practica la Y santería, el ocultismo y en otras religiones. Y sí, lamentablemente ahí es el común eso. neonacionalismo está siendo muy popular. Gracias a Gigi Ávila. Y no se olviden que ayunó 41 días, ¿no? No se olviden, ayunó más que Jesús. Todos le creen ahí. Pero qué bueno Sigamos que ha aclarado, escuchando. el pastor ha aclarado sobre la sola escritura, qué bueno, o sea, porque a veces el fanatismo anticatólico es bien terrible, ¿no? Te ciega, eso te ciega. Para los que están ahí en el chat ahorita escribiendo Moisés, el tal Tito, o sea, ¿cómo escuchas algo? Y automáticamente, como ya estás prejuiciado por tantos años de recibir ese anticatolicismo, que tú lo relacionas y dices, ah, ese de ahí es católico romano, ah, ese de gorro, ese es del Vaticano, ah, el que está hablando este también es papista. O sea, todo ese fanatismo lo encaminas por tu sesgo, pues, ¿no? Lo encaminas a que todo es católico romano. Entonces, nunca así vas a encontrar la verdad, nunca vas a encontrar una enseñanza sana, como la virginidad perpetua de María, que nada tiene que ver con el romanismo. Entonces, tienes que ser libre de eso. Deja de estar siguiendo a estos monetizadores que gracias a ti amigo que estás en el chat, gracias a que tú lo haces que ellos moneticen. O sea, tú te haces ganar dinero a estos faranduleros, que hacen series, hacen cadenas, hacen novelas de Santiago Larcón, de Eduardo Gutiérrez, hacen la María Reina del Cielo, la intervención de los... Todo lo mismo, dan la vuelta en lo mismo. Todo el año, lo mismo, lo mismo. ¿Qué aprendes ahí, amigo? Tú le das en el chat, ¿qué aprendes? No aprendes nada. Puro fanatismo nada más. No aprendes teología, no aprendes reglas hermenéuticas, no aprendes sobre libros, no aprendes nada. Estás dando vuelta en el mismo, como un pez en la pecera nada más. Bueno, ¿te gusta ese fanatismo? ¿Te gusta estar en eso? Bueno, vas a quedar en la ignorancia, pues, ¿no? Lamentablemente. Y así. No, no, justamente yo y pienso que la palabra desposorio ni siquiera saben lo que es el desposorio, por lo tanto creen que conocer significa relación sexual, cuando la palabra ginosco significa conocer. Punto, se acabó y en el contexto estaban desposados, así que terminemos con la ignorancia cultural. De hecho, lo que estamos hablando ahorita de lo que la mujer cargaba un velo en el rostro es algo que fue cultural, eso sí, precisamente, y lo podemos ver también reflejado nosotros en Génesis capítulo 24 para todos aquellos que desconocen lo que es el velo, como dice el hermano Jonathan, aunque tuviera José enfrente, no podía ver su rostro, ¿sí? Porque usaban un velo. Todo el capítulo de Génesis, capítulo 24, es cuando Abraham manda a buscar con su criado su esposa, porque los padres negociaban, no era como hoy en día que yo busco novia, no, era otra cultura. Entonces dice en el versículo 65, ya venía ella con el criado, y el versículo 65 del capítulo 24 de Génesis dice, porque había preguntado el criado. Se nos fue repentinamente Juan, así que vamos a seguir escuchando a Edgar Pacheco mientras él se conecta. Vamos a seguir compartiendo pantalla, entonces esto lo vamos a quitar, dame un segundito. Creo que ya queda lo último ya. Ahí vamos.
en los que el adverbio hasta es utilizado. Y lo que Jerónimo no hace en ningún momento es mostrar que el adverbio hasta y la palabra conoció solo en ese pasaje están unidos de forma particular, es decir, en relación al coito. Una respuesta que el vídeo muestra y que hace, una respuesta que el vídeo hace y que me parece a mí formidable es que acaso no pudo Mateo encontrar mejores palabras para expresar su significado. No la conoció, dice él, hasta que parió a su hijo. Entonces él, después del parto, la conoció, a quien se había abstenido de conocer hasta que ella parió. ¿Por qué es tan difícil comprender a Mateo diciendo lo que no quiere decir? Dice el vídeo. Obviamente, pues, el vídeo está haciendo realmente una concatenación lógica utilizando las palabras en el contexto en el que están escritas. Mientras... Claro, el vídeo está interpretando la Biblia de manera lógica, es decir, como no tiene que interpretarse la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación lógica. La Biblia es de una interpretación basada en sí misma. Y obviamente no todo encaja en la lógica. O sea, nuevamente caemos, ¿cierto?, en la teología liberal que tanto hemos hablado, ¿cómo se llama? Gustavo, ¿te acuerdas, Gustavo, que lo hablamos esto ya con el tema de la teología liberal, la neortodoxa, que colocan en la razón y la experiencia como para poder Surgida interpretar la Biblia? en el siglo XIX, más o menos, surge ahí la teología liberal, ¿no? La razón y la experiencia, y le va restando divinidad a la escritura. Claro. Jesús también, en busca de Jesús histórico, ¿no? Y de ahí vienen las famosas ciencias bíblicas, que ahora ya ataca de frente, pues, ¿no? Jesús no es Dios, hasta Jesús fue un solo hombre, históricamente. Y claro. Esa es la explicación por qué Edgar Pacheco interpreta la Biblia en base a la lógica. Está influenciado por la teología liberal y estoy seguro que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿ya? Yo no sé si va a negar todos los milagros del resto de la Biblia, porque como la Biblia es de interpretación lógica, efectivamente hay que negar los milagros, ¿cierto? Sigamos escuchando. Tras que Jerónimo está otorgando con todos los pasajes de forma sofística, pidiendo una petición de principio para zafarse de lo que el vídeo le está diciendo. Entonces debía, por razones que desconocemos, decir Mateo o Pedro o Juan o Lucas o algunos de los que conocieron a la Madre de Jesús que ella era virgen e impoluta y canal de mediación, y simplemente no quisieron decirlo o no lo dejaron veladamente en los textos. Volviendo a los padres, cuando uno los lee o cuando uno lee a estos pensadores primitivos, uno se da cuenta que no hay argumentos en cuanto a la defensa de la perpetua virginidad de María, sino que uno se da cuenta luego que esta idea fraguó de forma poética y así se quedó. Por ejemplo, Orígenes dice: creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad. Si ustedes se fijan, ahí hay otra petición de principio. Ya se asume que la castidad es una señal de la pureza, pero es que estos pensadores asumían que la castidad está por encima del matrimonio en cuanto a la pureza, y María a su vez es casta para las mujeres. ¿Se fijan cómo está hablando burrada? O sea, se está yendo por las ramas de la castidad, de la sexualidad, del matrimonio. Percy, este tipo es un malabarista, Percy, definitivamente. Padece del síndrome de Televisa. Uh-huh. Y me van a preguntar qué es el síndrome de Televisa. Bueno, los mexicanos me van a entender lo que es Televisa. Televisa es una de las cadenas de televisión más importantes de México. Televisa es acusada de hacer las novelas, las famosas novelas mexicanas. ¿Y por qué hace Televisa las novelas mexicanas? Porque eso es lo que entretiene al pueblo. O sea, al pueblo no hay que educarlo, al pueblo hay que entretenerlo. Y eso es lo que hace Pacheco. Él entretiene a su audiencia alimentándolos de lo que les gusta, el prejuicio hacia la Iglesia Católica. Lo único que le falta es un equipo chafa, un mal equipo, el América. El América gana solamente porque Televisa le paga todos sus campeonatos. Sencillamente. Por eso es famoso en la América. ¿A qué viene el América con esto? Bueno, a que, hermanos amados, todo lo que este hombre hace es por una única razón. Una única razón. Déjenme enseñarles algo. A ver si me lo puedo sacar. La única razón por la cual él habla de la Iglesia Católica, habla de los dogmas de la Iglesia Católica, es por esto. Sí, es por esto, para que su billetera se llene. Si yo podría llenar esta billeterita que está vacía en este momento y hablar de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica da dinero. Él, ¿tú sabes, tiene evidencia de que Edgar Pacheco pide dinero? Sus videos son monetizados.
Ah, ya, ok, ya. Bueno, por ahí le caerán seguramente algún dinerito, digamos, creo yo. No, parte de esto hay gente que le envía ofrendas. Mm. Ujú. Bueno, a nosotros nos gustaría recibir ofrenda, no hemos recibido ninguna ofrenda, pero tal vez a No, futuro, si Dios quiere. Bien, sigamos escuchando entonces. No se olviden que es poesía nada más. ¿Ah? Todo, no es teológico, es poesía, dice. Así es. Por lo tanto, dice Orígenes, sería bueno atribuir a otra la primicia de la virginidad. Pedro de Alejandría dice, ellos llegaron a la iglesia a la Santísima Madre de Dios, siempre Virgen María, la cual, como ya se había dicho, fue construida en la región del oeste, en el suburbio, por el cementerio de los mártires. No sé qué carajo significa eso, pero se oye bonito y entonces lo dijo Pedro de Alejandría y eso. San Metodio Olimpo dice, Altísima por siempre, Dios te salve a ti por siempre, usted siempre Virgen María, nuestra alegría incesante, yo regresaré nuevamente por ustedes, tú eres el inicio de nuestra celebración, tú eres el centro, bla, 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 bla. Tú la fuente, tú esto, siempre poesías, no hay argumentos del por qué deberíamos de creer esto, sino poesías que se van perpetuando generación en generación y se le van añadiendo otras más elaboradas quizá. Tertuliano dice, como el cuerpo del Señor estuvo colocado a sola en el sepulcro a fin de que pudiera demostrarse su resurrección, fue quizá un motivo, dice él, por el cual María permaneció también virgen. No encuentro la relación, no encuentro cómo se sigue una cosa con otra, pero como lo dijo Tertuliano, pues entonces debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque lo dijo Tertuliano y este argumento de la autoridad, pues tiene que bastar, ¿no? Ellos son más inteligentes que tú, ellos conocieron más de cerca, los que estaban más cerca del Señor. Una vez que uno se percata que los teólogos están imponiendo sus consideraciones, algo que la Biblia no enseña, no claramente puede entender que están imponiendo su duro etos cultural, están imponiendo su etos cultural al texto Ahí viene el etos cultural otra vez. ¿Ah? y deduciendo del texto cosas que no dicen. Incluso la tradición que ellos dicen bregar, como dicen los católicos, que ellos mantienen una tradición, está tan manoseada, pero lo más importante, está revestida de poesías. Es decir, se nos está pidiendo que creamos de forma poética en algo que no tiene sentido. Ojo, que con esto no se puede decir que María... No, sí tiene sentido Edgar Pacheco y nosotros mostramos 3 argumentos teológicos para eso, para que tenga sentido. Primero, respecto al sumo sacerdocio, respecto a que María no tiene hijos a los pies de Jesucristo y respecto a Jesucristo como rey. Es importantísimo que el Señor Jesucristo no tenga hijos para llegar al lugar santísimo, y eso lo explicamos. Porque si el Señor Jesucristo no puede tener hijos, porque de esa manera pierde el sumo sacerdocio, ni tampoco puede tener manos de sangre, porque aún así seguiría perdiendo el sumo sacerdocio. Por lo tanto, no puede tener ni hijo ni hermano, eso ya lo explicamos ya. María no fue virgen, porque en efecto Jesús nació de María la Virgen. La Biblia es clarísima en ello, puesto que el dogma de la virginidad de María es cristocéntrico y tiene una finalidad, que el santo hijo que le fuese a nacer no fuese de la semilla del hombre, sino del Espíritu Santo. Pero una vez nació el santo hijo prometido, ¿cuál es el fin de que dicha mujer prive a su marido y a ella misma de los derechos del matrimonio? ¿Cuál es el fin? Sino una simple consideración poética. Así que aquí es donde obviamente el fin deja de ser teológico y se vuelve poético. Y se vuelve poético en el sentido de que no hay una finalidad, no hay por qué. Simplemente que a ellos como pensadores les parece que la castidad es mayor que el hecho marital en donde existe el coito, como Agustín, y por tanto, como a ellos les parece, siendo ellos mismos vírgenes sin casarse, que eso es mayor, imponen esa consideración sobre los demás y la proyectan en ese arquetipo de María. Bien, gracias a Dios terminó esta tortura intelectual. Voy a mostrar la idea que quería terminar Juan. ¿Ya? Juan me pidió que citáramos, si lo voy a mostrar en pantalla, déme un segundito. Déme un segundito. Aquí estoy. Voy a compartir pantalla. Aquí estoy. Estoy en Génesis capítulo 24, verso 65. Aquí, porque estábamos hablando el tema del velo, ya en el desposorio las mujeres utilizaban velo y ellas al salir al exterior, si se acercaba un hombre, seguían utilizando el velo, por lo tanto, ese velo iba a ser quitado solamente cuando la mujer, después de la fiesta nupcial con su marido, ¿ya? El marido era el único que tenía el derecho de ver el rostro de su mujer. Por eso en Mateo 1.25 dice no la conoció. El mismo verso, el verso 18 me parece, dice que estaban desposados, ¿ya? Y lo comparaba Juan con
Génesis 24 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ojo que estaban desposados, ¿ya? Para todos los que conocen esta historia de la Biblia, Rebeca estaba ya desposada con Isaac y no se conocían porque es el padre de familia quien decide con quién se va a casar su hijo. Y dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Lo vi a la distancia y el criado había respondido, este es mi señor. Escuchen lo que dice el pasaje bíblico. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué hace eso? Porque estaban desposados, damas y caballeros, lo mismo con Juan y María en Mateo capítulo 1. Bien, dicho esto, pienso que ya estamos llegando al final, estimado Percy. Yo ya he refutado ya bastante al respecto. No vamos a hablar sobre los que ¿cómo se llama? Los que insisten, el señor Moisés Bellón, me imagino que ya le quedó claro que la palabra Delfos no significa exclusivamente hermanos de sangre, sino que significa pariente lejano, pariente cercano. Pueden haber sido primos, pueden haber sido tíos, pueden haber sido primos de segundo grado, primos de tercer grado, abuelo inclusive, porque la palabra hermano significa pariente cercano o pariente lejano. ¿Ya? No vamos a borrar Marcos 6.3, vamos a dejarlo allí, porque tú sabes que ninguno de los que se menciona allí es hijo de María, la Biblia nunca dice eso, ¿ya? Algo que final decir, Gustavo, Percy, cualquiera de los dos que hable. No, pues ya para finalizar, pues nada más queda comprobado lo que se ha dicho desde el principio, que de siempre la gente manipuladora siempre va a utilizar las emociones de la gente, como por ejemplo Adolfo Hitler. La razón por la cual Adolfo Hitler tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito con todo un país, porque él adoctrinó a todo un país de tal manera que les hizo creer que por ser blancos eran superiores a cualquier otra raza. Aquí Pacheco está haciendo lo mismo, pero con los evangélicos. El enemigo a derrotar, por llamarlo de esa manera, es la Iglesia Católica. Y cualquiera que sea protestante y crea en un dogma, como por ejemplo el dogma de la virginidad perpetua de María, es considerado un católico romano. Pero ¿por qué se le llama católico romano a una persona, como por ejemplo en este caso a los hermanos del peso de la verdad? Se les llama católicos romanos, porque cuando usted llama a una persona, especialmente a un protestante, se le dice católico romano, usted está quitando el valor que lo que esa persona está diciendo. Cuando usted le quita el valor de las palabras a su contrincante, usted está haciendo que la gente que lo esté escuchando, le crea a usted y menosprecia al otro. Así que cuando el otro empieza a hablar las verdades, en este caso el peso de la verdad, empieza a presentar pruebas bíblicas, empieza a presentar la tremenda refutada que se le dio con Wesley, eso no va a tener valor, porque ya este hombre ha manipulado, ha lavado el cerebro de los borregos, y ahora los borregos solamente van a decir me. Es lo único que van a saber decir, porque ya fueron manipulados, fueron enseñados. Su mente cuadrada no puede captar otra cosa más que la Iglesia Católica es la gran ramera, que María tuvo más hijos, porque ¿cómo es posible que una mujer casada no vaya a tener relaciones con su esposo? Claro. Entonces, bueno, me despido. Pura suposición, Percy. Y que Dios pura suposición nada más. Absolutamente, pura suposición. Claro. Pero nada de realidad. Gracias, Percy. Dale, Gustavo, para terminar. Sí, hemos sido testigos que ha confirmado que es un payaso, ¿no? Un payaso de circo, un farandulero.
y que está monetizando gracias a ti, pues amigo que estás en el chat y todos los que siguen a este sujeto. Recalco que no vas a aprender nada, simplemente vas a aprender a hacer show nada más, ¿no? Show, dime si diretes, chisme de acá por allá, atacar a otra persona sin siquiera hablarle primero a esa persona, como han hecho con el pastor Percy, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, aparte que cobardía de su parte también, pues, ¿no? Yo no lo veo fuera de su cueva, como digo, ¿no? No lo veo fuera de su cueva, siempre está ahí metido. ¿Dónde está? No lo veo por el TikTok, no lo veo por el WhatsApp, no lo veo por ningún lado. Entonces, realmente acá ha quedado evidenciado que habla cualquier cosa y el hecho de que hable rápido y que lea, no le da autoridad de nada. Él simplemente se cree el patriarca de Constantinopla y vamos a cerrar filas, dicen, ¿no? Vamos a cerrar filas de qué, pero o sea, ¿quién te has creído tú para hablar de esa forma, no? Entonces, recapacita y ya, bueno, el dinero, como dice el pastor Reyes, tiene mucha razón, ¿no? Ahí está hay que hacerle un logo con la billetera, ahí, con su foto la billetera. Así es. Porque eso es lo que le mueve, eso es lo que le mueve, ¿no? Pero los argumentos han sido contundentes. Así que, Pacheco, no es cultural, ya, grábate bien eso. No lo lleves al sentimentalismo, ¿no? Que es cultural, ¿no? Que cómo se fraguó el pensamiento de la Edad Media, ¿no? Que ahí más importante era la castidad y que eso lleva a que divinizaran o la virginidad de María. Tú lo estás llevando al sentimentalismo y eso no. Hemos presentado argumentos teológicos, bíblicos, incluso históricos, y no hablaste del concilio de Éfeso incluso. ¿Por qué? No te conviene hablar de ese concilio tampoco. Como señal por causa del origen divino de Cristo. Por eso le dieron el título Hay Partenos, es decir, la virginidad perpetua de María. Así que hasta la próxima, hermanos, amigos, bendiciones, y ya saben, nos vemos en otro programa. Así es, damas y caballeros. Agradecidos por su asistencia. Vean el video cuantas veces ustedes quieran. Nosotros hablamos con fundamento, a diferencia de otros que hablan sin evidencia y absoluta suposición. Así que nos vemos, que el Señor les bendiga mucho y nos estaremos viendo para otra refutación u otra enseñanza Dios mediante. Así que nos vemos, estimados. Nos vemos, Percy, Gustavo, agradecido a los del chat. Dios Que el les Señor los bendiga. bendiga. Nos Buenas vemos. noches. Chao, chao. Bendiciones.